el gran placer de presentarles al maestro Rodolfo Epelde. El maestro, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación acerca de la pedagogía. Mm, Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Voy a leer una breve reseña del maestro e iniciamos la conversación. Nacido en Eibar, se forma en Madrid, Hamburgo y Versalles. Simultáneamente termina en Madrid la carrera de Ingeniería Superior de Telecomunicación. Es trompa solista de la Orquesta Nacional de España y profesor asistente en la Cátedra de Trompa de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Imparte habitualmente clases magistrales en conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, así como para preparar, sirve como preparador de secciones de metal de la joven orquesta, de las jóvenes orquestas más importantes del país y extranjeras. Sus exalumnos ocupan puestos en diversas orquestas nacionales e internacionales. Como solista, el maestro ha actuado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciutat de Barcelona, Orquesta de Euskadi, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta de la Comunidad de Madrid y JONDE, que es la Joven Orquesta Nacional de España. En 2016 fue miembro del jurado del concurso internacional de trompa de la ARD de Múnich. Maestro, pues muy buenos días. Leí una breve reseña. Quise no leer una biografía para que pudiéramos conversar muchas cosas. Muchas gracias de veras por aceptar nuestra invitación. Para nosotros realmente es un honor tenerlo. Hemos escuchado maravillas de su pedagogía, de su forma de ser y estábamos muy ansiosos de tenerlo. Muchas gracias, maestro. Nada, muchas gracias a ustedes. Espero que lo que pueda aportar les sirva de algo. He preparado un pequeño PowerPoint para ir más o menos por orden en cosas que creo que son importantes para compartir. Muchas supongo que son de dominio público, pero bueno, que no quería dejarme nada, aunque siempre se quedará algo porque es muy difícil dar cada cosa, tenerla por escrito, pero voy a compartirlo y voy comentando mientras. ¿Se ve? Aún no. Ok, voy esperando. ¿No se ve? No, señor. Vaya, a ver. Sí, aquí, perdón. No me deja. Un momentito. Bueno. Segundito. Esto. ¿Ahora? Sí, señor. Vale, ok, pues comenzamos. Entonces, ese era el programa más o menos de lo que tengo para contar. Una introducción con los objetivos que se buscan para un cornista cualquiera. Luego veremos diferentes niveles, una evaluación inicial del alumno, que siempre habrá que hacer para ver el nivel. Puede ser un alumno que comienza, un alumno que viene ya con un grado en maestría, cualquier cosa. Hay que evaluar en qué nivel está. Luego hay una cosa que es ABC, que me gusta mucho, que es algo que usan Clevenger, que es air, bass, y C es cantar, que lo dicen en italiano. Es aire, vibración y canto, que sería un poco para las partes técnicas y la parte musical, que van en un ABC que suena muy bonito. Entonces el aire es la respiración, bass es la vibración. Luego veremos unos ejercicios de passing, bending, flexibilidad y articulación, que va desde legato hasta staccato y luego las emisiones. Y luego un poco sobre el fraseo y he añadido una pequeña bibliografía para quien necesite chequear alguna obra, algún método, no tanto método, hay algunos que son incluso libros de teoría, pero que funcionan bastante bien. Comenzamos con la introducción. Los aspectos básicos e imprescindibles de cualquier trompista y lo que tenemos que buscar como objetivo, finalmente van a ser los objetivos que va a buscar un tribunal en una orquesta.
en qué es lo que se están fijando a la hora de seleccionar un trompista. No es solo que toque las notas o que, no sé, más o menos se parezca a la obra que quieren, sino normalmente hay que tocar delante de un tribunal o un jurado que tiene muy claro lo que va a buscar. Y al final serán los objetivos que tendremos que tener presentes a la hora de formar cualquier alumno. La primera será la calidad de sonido. El segundo suele ser la seguridad. No lo es para mí, pero normalmente hay que tener en cuenta que en los tribunales estará el director de orquesta, el concertino, el chelista, gente que no entiende que fallar una nota es algo humano y muy normal en la trompa y ellos le dan mucha importancia. Después estará la afinación, estabilidad en el tempo y precisión rítmica y musicalidad por último, que tampoco tendría que ser lo último, pero normalmente y desgraciadamente en las orquestas, para un director lo más importante podría ser la seguridad, ni siquiera la calidad del sonido. Por eso la he puesto delante, pero no porque sea mi orden de prioridades, pero suele ser habitual esto. Después, a la hora de chequear un alumno por primera vez, tenemos que controlar la posición corporal, el ángulo a la que toma, en el que se coloca la trompa, hay gente que toca la trompa muy caída, muy arriba, la posición de la cabeza, el cuello, torso, una serie de colocaciones que son básicas a la hora de que el aire fluya bien. La posición de la mano izquierda, los dedos, se te la coloca con los dedos demasiado planos, así, no tendrían que estar así. La mano derecha, pero bueno, son cosas que no son fáciles de explicar online y en general evitar tensiones no necesarias del cuerpo. Después vendría la respiración, observar cómo respira, el timing, cuánto tiempo de preparación se pone antes de tomar el aire, cómo lo hace, la cantidad de aire que toma, dónde lo coloca, si arriba o abajo, si mueve la embocadura al respirar y la decisión con lo que sopla y cómo mantiene el soplo. Después se ve a la embocadura, que depende de la musculatura facial, de la polla, la boquilla y la apertura que hay entre los labios. Después iré desarrollando todo esto, pero esto es un poco lo que habría que chequear en un alumno cuando empieza a colocarlo bien y cuando viene, vigilar qué es lo que no está bien y necesita rectificación. En cuanto a la articulación, pues el uso de la lengua suele ser un gran problema porque es muy habitual que la gente abuse de la lengua para articular y entonces el balance aire-lengua no funciona. Cualquier nota, para comenzar, necesita aire. Si tiene lengua o no tiene lengua, no es importante. Puede tener mucha lengua y no tener nada de aire. Entonces, como algo muy seco, el aire se queda en el túnel, no llega a llenar todo el instrumento y no tenemos un buen sonido. Entonces, esto es algo que también tenemos que vigilar. Entonces, vamos a comenzar con el ABC famoso, es aire, vibración y el canto. En cuanto al aire, tenemos el libro más interesante que os recomiendo, es el de Brian Fredrickson, que es el asistente de Arnold Jacobs, tubista de Chicago Symphony, y se llama Arnold Jacobs, Sound and Wind, y es muy interesante. Él hizo muchos experimentos durante su tiempo en Chicago, tenía un estudio con aparatos médicos en los que medía la cantidad de aire, la presión, y diseñó varias máquinas que en Norteamérica se utilizan mucho. Yo no soy muy proclive a usarlas, pero creo que se puede hacer mucho más naturalmente sin necesidad de centrarse en las máquinas, pero no son una mala ayuda. Entonces, en cuanto a la respiración, tenemos que vigilar mucho el timing. Es muy importante cuándo tomamos el aire. No es lo mismo tomar el aire para tocar un adagio, que tendremos que tocar en el tempo en el que vamos a, o sea, respirar en el tempo que vamos a tocar, porque la respiración es nuestra anacrusa. Cuando un director nos da una anacrusa muy clara, con mucha energía, normalmente entramos decididos y es más difícil que fallemos la nota. Cuando nos dan una entrada así, hay muchísimo peligro y casi seguro que no acertamos la nota. Entonces es muy importante el tempo en el que vamos a tomar el aire, el carácter, si lo vamos a coger lento o con mucha energía, y la precisión en el momento. Y todo esto se va a automatizar y va a crear un sistema de respiración que va a ser siempre automático, va a cambiar el tempo, el carácter, dependiendo de la obra que toquemos, pero nosotros vamos a darnos con nuestra respiración esa anacusa que a veces
puede que no haya, porque el maestro nos deje un pasaje en el que tocamos solos y no nos da la entrada, tenemos que ser capaces de, o ir a una prueba de orquesta, mucho más, porque todas las entradas, esas anacusas, no existen en un gesto, sino el gesto tiene que ser nuestro en la respiración. Esto es bastante importante y cuando se corrige naturalmente funcionan muchas cosas que de la otra manera no funcionarían. Una cosa muy importante es evitar movimientos de la embocadura hacia los costados cuando respiramos. Hay muchos alumnos que respiran y esto queda una embocadura sonriente que después veremos que no va a funcionar muy bien. Si respiramos con la O, tomamos mucho más aire y esta parte de las comisuras se mantiene a la misma distancia una de la otra al respirar que al tocar. Y no, porque siempre va a haber un error al volver a colocarnos si nos vamos de nuestra posición ideal aquí. Después, en cuanto a la cantidad del aire, tenemos que ser conscientes de que yo muchas veces los digo en cursos cuando estoy con jóvenes orquestas, siempre pregunto ¿por qué cogemos mucho aire cuando tocamos un instrumento de metal? Y entonces pues, nadie habla normalmente, todo el mundo dice, bueno, que hable el otro, pero todos los chicos piensan que el motivo más importante es que nos va a hacer falta ese aire para tocar y nos va a durar más tiempo. Entonces yo siempre les digo, ese que os digo, que muchos estáis pensando, es el último motivo para coger mucho aire. Entonces voy a explicar un poco de esto porque está en el libro de Jacobs y es súper interesante. Si tenemos nuestra capacidad pulmonar del 100%, como que el 80% será aquí, más las costillas y un poco aquí en las clavículas. Hay una parte, cuando tomamos aire hasta creo que es hacia el 60%, en el que entre el 60 y el 100, que va a ser demasiada tensión, 60 y 95%, el aire que hay dentro de los pulmones tiene mucha más presión que el que hay fuera, con lo cual solo necesitamos dejarlo salir para tocar. Si nos llenamos hasta la mitad, dentro del cuerpo hay menos aire que fuera, con lo cual tenemos que trabajar para sacar ese aire. Y esto nos va a dar un sonido completamente diferente, porque el primero es un aire que sale solo, sin esfuerzo, y el segundo es un aire que requiere esfuerzo y este esfuerzo se va a transmitir en el sonido. Lo tengo puesto ahí, la presión saliente nos da menor esfuerzo. Otra cosa que nos da es que todo ese aire que hay dentro del cuerpo cuando estamos tocando, incluso una sola nota, vibra, no solo vibra la parte que hay en el instrumento hacia la sala, sino la parte que hay dentro de nuestro cuerpo, siempre que tengamos la garganta abierta, que lo he puesto ahí. Entonces, al abrir la garganta y conectarse la vibración del instrumento con la vibración de nuestro cuerpo funciona como una caja de resonancia. Entonces, como si fuéramos un cello hinchable. Si lo hinchamos, el cello vibra bien y proyecta. Si no lo hinchamos, estamos tocando como si fuera un concierto de cello con una viola, porque hay mucho menos aire vibrando. Y esto nos da mucha más proyección, mucho más sonido, solamente por estar más lleno y trabajar en la parte entre el 50 y el 95% de nuestra capacidad, en lugar de entre el 60 y el 20, ¿no? Que sería el mínimo de aire. Entonces, esto es bastante importante, no tanto porque la frase sea larga o porque, no sé, nos hayan dicho que hay que coger mucho aire porque hay que llenar el instrumento, sino por sentir que de esa manera el funcionamiento de los pulmones es mucho más eficiente, con menos esfuerzo tenemos más sonido, tenemos más proyección y nuestro cuerpo vibra como una caja de resonancia. La colocación del aire, si lo llevamos realmente 100% o 90%, va a ir abajo y desde abajo tenemos luego una columna de aire muy larga que nos va a dar mucha estabilidad en el aire que sale. Y luego nos falta ya, para el tema de la respiración, la forma en la que nosotros lanzamos el aire y cómo lo mantenemos. Siempre hay que intentar tomar el aire con la garganta abierta y conservarla abierta para que el aire no tenga resistencia dentro de nuestro cuerpo o la mínima posible. Lo encaminaremos más en la embocadura sin forzarlo aquí. Todo por el tema de la respiración. Hay cosas que están escritas en el libro de Jacobs, otras son cosas que he ido tomando por ahí y que creo que también he encontrado yo por mí mismo. Y podemos continuar.
Vamos con la vibración. Aquí, lo comentaba antes con Daniel, tenemos el problema de que cuando estamos tocando un instrumento de metal, hay muchos músculos pequeños que se ven fuera y otros que están dentro que no se ven. Cuando tenemos un piano o una caña de oboe, como está en el dibujo, cualquier oboísta sabe que el tamaño que tiene que tener la anchura de la caña, o cuál es el tamaño que funciona mejor, la longitud, la distancia entre las palas. Puede haber variaciones en el raspado, claro, pero no cambia mucho la caña de un oboísta de la de otro a simple vista. En cambio, nosotros no podemos ver qué es lo que está pasando dentro de la boquilla. Tenemos que, después de muchos años, nos conocemos a nosotros mismos, o cuando escuchamos a un alumno, si hemos experimentado, sabemos más o menos cuando suena bien, por qué suena bien, y cuando no suena bien, por qué no suena bien. Voy a explicar todo lo que yo he encontrado por mí mismo con el tema de la vibración y cómo trabajarla. Dibujado hay unos labios, una boquilla, una abertura que está en verde, que sería bastante parecida a la abertura de un oboe, a un corno inglés. Estamos en esa tesitura del corno. Y el punto de vibración, que sería el circulito rojo que he pintado en el centro. Entonces, hay gente que piensa que todo el labio vibra, y es verdad, todo el labio vibra. Todo el violonchelo vibra también. Todo el piano vibra, pero el sonido no se produce ni en todo el violonchelo ni en todo el piano. Entonces, hay una parte de la cuerda del violonchelo en la que roza una parte del arco y ahí se origina la vibración, por esa fricción. Y en un instrumento de metal pasa exactamente igual. Después esa vibración se transmitirá al instrumento, al resto de la cara, a nuestro cuerpo, pero hay un punto en el que se crea esa lucha entre el aire y el labio, y eso es lo que crea la vibración. Entonces, ese punto está en el labio superior, en el centro. He dibujado más o menos cómo debería ser para que se parezca a una caña de oboe. Vemos problemas que se ven constantemente, no solo en los alumnos, sino yo veo en mí mismo muchas veces. Vamos al registro agudo, nuestro subconsciente piensa que es difícil, luego trabaja más, ¿y qué es lo que hace? Muerde el labio para ayudar, porque el labio solo sabe morder, está preparado para hacer la boca, y si le pedimos que trabaje, muerde. O estiramos el labio para crear esa tensión que nos parece que va a funcionar. Entonces, muchas veces cuando llegamos al registro agudo, voy a ampliar esto, perdón, vemos que los alumnos suenan pequeños y comienza a sonar forzado y hay unas interferencias en el sonido. Entonces, eso se produce porque la abertura entre los labios se ensancha y en el centro, que sería la parte verde, sigue sonando la nota que nosotros estábamos buscando, pero el aire que pasa a los costados también pone vibración esa parte del labio que antes, cuando la abertura es redonda, no vibraba. Y se produce ese ruido, esa interferencia que se añade al sonido. Que espero que esté bien, que esté claro en el dibujito. Aquí lo he pintado desde el lado. Se ve esa abertura que está cerrada por dentro y por fuera, crea un camino muy estrecho al aire y casi todo el aire encuentra una pared en la que rebota y no puede pasar hacia la boquilla. Con lo cual estamos trabajando contra nosotros mismos. Nuestro diafragma mueve el aire hacia arriba, crea mucha presión y nuestro labio, al cerrarse, bloquea ese aire y estamos trabajando dos veces y con un resultado muy pequeño, porque solamente el aire que cruza por los labios es el que vibra. Y además la parte que vibra, vemos que es muy ancha también en la parte de dentro a fuera, digamos, además de lado a lado, de dentro a fuera también es ancha, pues se crea un tubito en el que se produce esa vibración. Otro problema que tenemos es cuando tocamos notas graves, como lo contrario que pasaba antes. Ahora parece que son fáciles y se relaja todo. Y de nuevo se nos vuelve a ensanchar la abertura entre los labios. Ahora se hace muy grande. Y como vemos a la derecha, el aire sale desenfocado. Nuestra idea sería pensar en un cono que se junta lejos y ahora sale desparramado y abierto, con poca presión. Y la vibración se crea muy hacia adentro del labio. No sé si se ve aquí en azul. El punto azul es la vibración que está demasiado dentro en una parte que suele estar relajada cuando estamos así. Y por fin debajo pinto la solución que creo que funciona mejor. Ahí, perdón. Sería
mantener el espacio entre los labios lo más circular posible, creando una U y tirando hacia arriba un poco para evitar ese instinto de morder, y después la parte que hay fuera de la boquilla siempre tensa. Y esto nos crea un paso de aire cónico que lleva la vibración a la parte de delante del labio, que es donde creo que es más eficiente. Con menos energía tenemos más sonido y un sonido más limpio, porque la vibración es más estrecha, más concentrada, y como vemos aquí en el dibujo, no hay demasiada resistencia a la salida del aire. Lo que hacemos es encaminarlo, no como en las otras posiciones en las que la parte interna del labio cierra y manda el aire de vuelta para atrás. Bueno, todos estos dibujitos son mi día a día. Entonces vamos a ver qué ejercicios pueden funcionar bien para lograr esa colocación. En cuanto a la embocadura, en el libro de Farkas del año 50 y tantos ya hay fotos de la embocadura, pero solo hay fotos desde fuera, entonces es muy difícil saber. Uno puede tener la embocadura muy tensa, muy bien colocada, y la parte interior que no se ve está mal. Por eso creo que estas ayudas de los dibujos que he puesto pueden servir. El trabajo con la boquilla es fundamental, porque tenemos que recordar que nuestro instrumento es solamente un resonador, es un amplificador de la frecuencia que nosotros consigamos vibrar en la boquilla. Si esa frecuencia está en un armónico del tubo, lo amplifica y la nota suena. Si está entre dos, pues puede que acertemos, puede que no, pero no va a ser un sonido centrado ni puro, siempre tendrá un poco esa corrección que nos lleva fuera del centro de la nota. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conservar esa colocación que normalmente en el centro del registro sí que es más sencillo de alcanzar, la zona del sol? Hablaré siempre en fa. Entonces, si encontramos un sol que esté centrado, miremos si es un sol. Sí. Y entonces la idea sería hacer algo parecido a lo que estamos viendo en el dibujo que he puesto. El objetivo es que ese circulito azul, que sería nuestra abertura en el sol, se conserve en el paso entre una nota y la otra, en el base, con la boquilla. Intentando que no se cierre y se abra. Necesito mucho. Este es el método de trompa más barato del mundo. Esta es la embocadura que buscamos y esto es lo que no tiene que pasar. Da igual lo que haya escrito, sirve con cualquier hoja. Entonces vamos a buscar que aquí en el medio, donde he pintado la flecha roja y he dibujado más pequeño el camino entre las notas, se mantenga la abertura igual de grande en todo el paso. Entonces no es tan importante cada nota, porque aquí vemos que la nota también es igual que la primera, sino que constantemente chequeemos que es siempre el mismo vibración, el mismo punto, el mismo sonido, el mismo color, misma dinámica, todo exactamente igual. Lo hago yo, lo hago con el de la bemol. Entonces, una vez que pasamos ese sonido del sol, la bemol, el sol, la fa sostenido, nos vamos tomando mucho tiempo porque hay que tener mucha paciencia. Es mejor hacer pocos y hacerlos con mucho control, cansa mucho la cabeza de estar muy concentrado. Y vamos aumentando los intervalos hasta llegar, he puesto aquí hasta el mi, pero bueno, la idea sería poder tocar 2 octavas. Fijándonos en que prácticamente nada cambia aquí. Lo que cambia es muy poco y dentro intentamos evitar que haya movimientos muy grandes de roll out y roll in, porque entonces cambiará mucho el punto de vibración, pero con mucha paciencia. Tenemos que dedicar el tiempo que necesitemos a cada semitón, o cada tono, o cada tercera. No hay prisa. Siempre
ayudándonos mucho con la presión que hay en este momento. Justo cuando estamos en esta nota, asegurarnos de que llevamos, cuando salgamos de ella, ya va a ver la presión de la nota más aguda. En este caso es un semitono, pero aquí, al salir del sol, yo ya llevo presión en el aire, velocidad, para llegar al mi. Y solo tengo que ir dejando que suba, no me fuerzo a subirla. Entonces el trabajo es antes, la preparación está en la nota anterior y luego se puede comparar con un muelle que tengamos comprimido y lo dejamos subir. Esa energía está ya en la nota grave y la dejamos llegar arriba. No hacemos un esfuerzo para cambiar, porque el esfuerzo ese va a hacer que la nota aguda tenga otro sonido diferente, puesto que nos requiere un trabajo diferente. Entonces, con esto llegamos hasta la octava ascendente. En el método, este es el método de Wendell Reber, que se llama Real World Horn Playing. Luego lo pasaré por ahí. Y tiene una ventaja que es muy sistemático y otra que es muy progresivo. Entonces, siempre comienza con la A. La A es incluso antes de esto hay unas notas repetidas para que hagamos todo 100% bien y no tengamos prisa por avanzar. Cuando avanzamos despacito llegaremos muy lejos. Si tenemos mucha prisa no va a funcionar. Porque al principio lleva tiempo porque yo no toqué así desde el principio, evidentemente. Mi propio profesor era el director de mi banda y tocaba el clarinete, con lo cual todo esto lo he ido experimentando yo con mí mismo y haciéndolo con calma se llega muy lejos, pero hace falta esa paciencia. Entonces el bassing funciona bien con la boquilla, este tipo de ejercicios, siempre con este dibujo en el que salimos de una nota y llegamos a otra nota con el mismo sonido en cada punto del glissando. El siguiente trabajo sería el bending, que sería lo mismo, pero en el instrumento. Entonces, en la nota larga vamos a hacer un chequeo en el que aumentaremos la velocidad del aire y luego iremos desafinando el do hasta que salte al siguiente armónico y lo mismo desafinaremos el mi hasta que salte al siguiente armónico. Mucha paciencia. Muy importante olvidarse del tempo. No sabemos cuándo la nota va a cambiar, porque si nosotros decidimos cuándo va a cambiar, normalmente la cambiamos haciendo un movimiento. Debajo he escrito las dos soluciones. La correcta sería la que intento utilizar. No siempre sale, esto es un ideal. A veces está cerca y a veces lejos. Más presión de aire. Para conseguir esa presión de aire necesitamos estar muy firmes en la embocadura porque creamos este camino al aire que es estable. Y entonces esto nos consigue cambiar con un movimiento menor de embocadura de armónico. Con lo cual tendremos menos cambios entre los registros, del medio al agudo y del medio al grave. La solución incorrecta, que es al principio la que la vista nos hace seguir, es cerrar al subir, relajar al bajar. En lugar de trabajar con más presión de aire, trabajamos con menos presión, la embocadura está más suelta, aún es más fácil que se mueva y tenemos más movimientos en la embocadura, cada nota está en un lugar y muchos cambios de registro. Cuando llegamos a la zona grave tendremos el salto famoso o el break de los ingleses en la zona del la, el sol, y tenemos que recuperar una nueva embocadura porque con la que íbamos bajando no podemos continuar. Entonces, este trabajo, he puesto frulato porque el frulato nos ayuda a conservar esta tensión de la embocadura porque necesita más presión para el aire. Tiene que hacer vibrar el labio y también tiene que hacer vibrar la lengua, con lo cual tenemos que estar todavía más firmes. Es una forma de, sin pensar demasiado en la musculatura, obligarnos a estar sujetos. De esta forma, he puesto más ejercicios, trabajaríamos en todos los tonos. Siempre con mucha paciencia.
y de esta manera iremos expandiendo el registro. Sería algo similar a lo que hemos hecho en la boquilla. Tenemos el sol y a partir de ahí intentamos conservar esa embocadura todo lo posible hacia el agudo y hacia el grave. Y ahora vamos a empezar en el do. Se puede empezar en otra nota, trompa al aire en si bemol, comenzar fa con la, cada una en la zona en la que esté más cómodo. Y luego añadir armónicos de la misma manera. Pensando que cada intervalo es un bending. No hay prisa por llegar al siguiente armónico, porque si lo hacemos bien, llegará y encontraremos una solución mejor para el cambio de nota. Una vez que tenemos una zona clara con el bending en el que tenemos varias notas que funcionan con la misma embocadura, pasamos a hacer ejercicios de flexibilidad que son un poquito más rápidos. Podemos usar el primer compás haciendo un poco de bending para confirmar que estamos haciéndolo por el camino bueno. Este grave también. Importante esa zona grave no relajar porque perderemos el control. Los ejercicios son de Wendell Rider. Puede que solamente en este capítulo de flexibilidad haya cerca de 50, porque son muy progresivos y cada uno solo abarca una línea. Solo está en un tono, tenemos que trabajarlo en todas las tonalidades de la trompa. Se da para un trabajo largo y al principio muy lento y después va a ir muy rápido, porque se gana mucho registro, tanto en el grave como en el agudo. El siguiente capítulo del que me gustaría hablar, no sé cómo vamos de tiempo, sería la articulación, que también está muy bien organizada en este libro de Wendell Rider. Él se basa para trabajar la articulación en la comparación. Entonces, primero trabajaríamos legato. He dibujado ahí una línea que sería un legato perfecto. No es una nota, sino podrían ser varias notas, que es desde fuera parecen una sola, porque es el mismo aire, mismo sonido, misma dinámica. Pues nuestro ideal del legato sería tocar así de plano. Después, en la obra tenemos que hacer creciendo, disminuyendo, 100.000 cosas, pero si no podemos tocar el 100% plano, vamos a depender de cuántas notas haya, de las ligaduras ascendentes, descendentes, para la dinámica, y tendría que ser independiente. Nosotros tenemos que poder tocar 100% plano y luego adaptar el crescendo, el disminuyendo a la pieza que estamos tocando. Entonces, el legato sería buscar la igualdad total en color, dinámica y bueno, articulación no, porque no hay. Entonces, el siguiente paso sería convertir este legato en un ligado picado en el que vamos a añadir la lengua suavemente al aire que está continuo. He pintado en azul la embocadura porque la embocadura tiene que mantenerse firme independientemente de que añadamos la lengua. Por ejemplo, tiene que haber esa independencia entre embocadura y aire. El siguiente capítulo sería el ligado con acentos, en el que tocamos notas que tienen resonancia, pero para que la próxima nota tenga la misma claridad que la primera, necesitamos que la embocadura sea independiente de este aire. Pues lo más difícil es descoordinar la embocadura del aire, porque normalmente intenta hacer lo mismo la embocadura que está haciendo el aire. Si el aire se relaja, la embocadura tiende a relajarse. Cuando llega el golpe de la próxima nota, no encuentra la embocadura preparada. Entonces, tenemos una nota que se hincha y no tiene claridad. Tendríamos que buscar conservar esa tensión cuando está bajando el sonido de la primera nota. Nos aseguramos de que al reponer el aire tenemos siempre el mismo inicio de la nota. Y lo más difícil será hacerlo staccato, porque la nota termina, para, no hay sonido, no hay aire, pero la embocadura se tiene que mantener en su sitio, porque para el próximo aire que venga tiene que encontrar la misma tensión, la misma abertura. Si depende la abertura del aire, no podemos tocar staccato, porque en cada nota morderemos, al dejar de pasar aire se cerrará y cuando venga el aire tendrá que volver a abrir. Tenemos que conservarlo
firme y abierto como si fuera la caña de un oboe que siempre está abierta. Incluso sin lengua. No hay ningún problema, porque la embocadura siempre vibra igual, porque durante las pausas yo estoy concentrado en que no cambie. Entonces esto me parece muy interesante, es un trabajo muy bueno de Wendell Ryder en cuanto a organización del trabajo para pasar desde el legato hasta el staccato, y cualquier pasaje que tengamos que tocar staccato y no funcione, podemos intentar tocarlo ligado. Si ligado tampoco funciona, frullato sería la fase preparatoria. Es todavía más duro porque necesitamos más fuerza, pero no hay forma de mover la embocadura y nos va a ayudar a sentir cómo tiene que estar nuestra musculatura estable sin pensar en cada músculo individualmente. Y de ahí vamos añadiendo la lengua, después cambiando el aire y luego alejando las pausas. Y en su método está todo muy organizado, hay muchísimos ejercicios de cada articulación y siempre son progresivos. Parece una idea muy buena. Después, para el legato, habíamos trabajado antes la flexibilidad. En la flexibilidad trabajamos armónicos que son siempre contiguos. Para el legato necesitaremos saltarnos algún armónico. Aquí nos saltamos el fa cuando subimos, el la después. Farkas, que también está en el Technicore de Daniel Burke y también está en el Wendell Ryder. Son ejercicios muy básicos que vienen de muy atrás. Posiblemente Farkas ya lo aprendió de su profesor. Y después otro ejercicio muy interesante para el legato es pasar este trabajo de posiciones fijas a las posiciones habituales, porque normalmente no son las posiciones con las que tocamos los pasajes. Por ejemplo, un arpegio de do mayor. Lo que parece más fácil, que es hacerlo digitado, es bastante más complicado, porque cada vez que movemos un cilindro, el aire se corta y deja de pasar, y hay un retorno de aire hacia el labio que molesta la continuidad de la vibración. Por eso lo que parece que es fácil, que es mover los dedos, normalmente al final se convierte en difícil, porque no es tan fácil como parece. Y en cambio, en posición fija siempre la tubería está abierta. El legato es mucho más fácil. Esto es una buena forma de chequear que estamos pasando el aire con continuidad y después conservar el legato igual de limpio, aunque cada nota lo estemos tocando en una tubería diferente de instrumento. Y por último, el trabajo de intervalos. En cualquier método tenemos trabajo en TV, Dusian TV, segundas, terceras, cuartas, octavas. Y sería buscar siempre el dibujito ese que he pintado antes. La nota la emitimos y luego da igual la octava que toquemos, la cuarta. Que sea plano y no haya golpes o notas escondidas o cambio de color porque estamos cerrando. Ser muy exigentes, estar lo más cerca posible del 100%, porque si un día tocamos al 90% no va a haber problema, pero si nuestro éxito está en el 60% y un día estamos un poco nerviosos, puede que el 40% ya rocemos la nota y no sirve el pasaje. Después del legato vendría el ligado picado, lo he pintado con una línea y unos puntitos que serían la lengua que se va añadiendo, primero en notas largas para encontrar el punto justo de la lengua que permite escuchar la articulación, pero no molesta mucho el paso del aire, y luego cada vez más rápido, terminando con escalas. Muchísimo más sencillo, estos son unos modelos. El siguiente capítulo sería el ligado con acentos, sería tocar notas como una campana. Y básicamente entre ligado con acentos y ligado picado va a ser el 90% de lo que vamos a tocar en un corno. Algunas veces tocamos staccato y otras legato, pero siempre hay una articulación, cantabile o arpegios. Necesita esta resonancia para que no sean secos y al mismo tiempo sean claros. Y este tipo de estudio progresivo nos va a ayudar a tener muy claro. Vuelvo a poner el dibujo que estábamos buscando. El legato, el ligado picado, ligado con acentos y el staccato.
Para el staccato utilizo Technicolor de Daniel Burke, el segundo libro, que es de staccato, y lo que buscamos es prácticamente lo mismo que estamos buscando en el legato, igualdad en todas las notas, independientemente de la dinámica que toquemos. Podemos tocarlos en piano, en forte, fortísimo, pianísimo, mucho forte, pero una vez que cogemos la primera nota, que siempre está en el registro medio, conservar ese sonido, tanto de color como dinámica, como articulación, en todas las notas. Hasta abajo, hay muchos ejercicios hasta esta posición que exigen mucha sujeción de la embocadura porque hay que mover mucho aire, pero no se pueden solucionar con mucho esfuerzo porque están muy graves. Entonces, el brazo siempre está relajado, la parte débil del labio, que es el centro, que son músculos pequeños, no sufre porque realmente no puede ayudar a hacer sonar el grave, y en cambio nos va a desarrollar mucho toda la musculatura de la cara. Mucho tubo y hay que mover mucho aire, pero solo se puede hacer con una buena técnica. Continuamos. Pasamos a la emisión, este gran misterio, y entonces vamos a enumerar qué factores tenemos que tener controlados y automatizados. No podemos pensar en todas estas cosas cuando vamos a tocar, ¿no? Pero hay tres factores principales: la embocadura, el aire y la lengua. Entonces, la embocadura, como hemos hablado antes, encaminará el aire al punto óptimo de vibración que está aquí delante. Y la tensión que tenga nos dará la frecuencia de la nota que vamos a tocar. Es muy parecido al silbar. Hacemos un tubito con el labio, apenas cambia de nota a nota. Si lo podemos probar cada uno en casa, que tiene el micro apagado, probar a cometer los errores que he dibujado antes en las embocaduras, que eran cerrar, no vibra, soltar, no vibra. Entonces, son los mismos problemas que vamos a tener si lo hacemos al tocar. Entonces, intentar conservar la embocadura de la primera, del centro, lo más parecida posible. Entonces, tenemos en la embocadura el tamaño y la forma, la tensión del centro, que nos dará la frecuencia de la nota, porque esta es la parte que va a vibrar, y lo que sujeta, que sería como la estructura de un piano de cola, que es de metal. Allí van sujetas las cuerdas y esto está firme. Lo único que hace es sujetar nuestra cuerda, que sería como si fuera una guitarra. Aquí está el puente, aquí la cejilla, está sujeto, todo esto ya es madera y solo esto puede cambiar de tensión, que es lo que hacemos con las clavijas. Entonces, podría ser otra idea para pensar cómo funciona una embocadura cuando no vemos nada. El aire nos va a dar la tesitura. Cada nota tiene una presión mínima. Podemos inventarnos cifras, ¿no? Vamos a poner un número. 50 puede ser el do agudo, 100 el sobreagudo, 30 el do grave y 20 el pedal. Entonces, más presión nos va a posibilitar tocar notas por debajo de esa nota. Entonces, si tocamos con 50 km por hora, podemos tocar el do, el si, el la, el sol, cualquiera. Pero el re ya no. Si tenemos que tocar el sol, pues bueno, necesitamos 70 y podemos tocar con 70 todas las que hay por debajo. Entonces, la presión del aire, velocidad del aire, es lo mismo. Cuando hablo de presión, la presión interna va a producir una velocidad del aire. Entonces, yo uso indistintamente presión y velocidad. Nos va a dar un límite para llegar al agudo con ese aire. La cantidad de aire nos va a dar la dinámica y la temperatura, que no hemos hablado, que es si nosotros tomamos el aire y le echamos el aire caliente, tenemos un sonido mucho más redondo, y si lo lanzamos frío, va a ser mucho más estrecho y claro. Dependerá si tocamos una sinfonía de Mozart, tiene que ser muy claro. Si tocamos una sinfonía de Brahms, va a ser más oscuro. Depende de la orquesta, el tamaño, muchas cosas. Pero va a afectar a esto. Y todo esto está en la emisión, en cada nota que tocamos. Esa presión, esa cantidad, esa temperatura, tienen que estar preparadas. Y luego la forma de la lengua, al picar. Estará más alta en el registro agudo para que el aire coja más velocidad y normalmente más plana en el registro grave, como al silbar. Después, según donde pongamos la lengua, la punta,
Si es en la R, será muy suave. R, L, D, C, T y Z son como posiciones diferentes de la lengua que hay que probar. A mí la Z me va últimamente muy bien, desde hace como 15 años. Antiguamente siempre tocaba con la D, con la T, pero ya no. Cada uno tiene que experimentar lo que le va, es algo muy personal. En la T es donde más se bloquea el aire, en la D y en la L menos, y en la Z y en la R aún menos. Y la tensión de la lengua, a veces cuando estamos nerviosos también está el músculo muy tenso y bloquea demasiado el aire. Y lo mismo para el movimiento que hace. Por ejemplo, hay una buena forma de emitir una nota es dejar la lengua preparada y retirarla. Hay gente que para emitir una nota la mueve hacia adelante y luego la retira. Entonces, es siempre más brusca ese sonido que cuando la tenemos cerrando y el movimiento es solo de abrir. Todo esto pasa cada vez que emitimos una nota. Por supuesto, no se puede pensar cada cosa, pero están ahí. Entonces, el timing de la emisión, que va a ser cómo nos preparamos desde que vamos a entrar hasta que comienza a sonar el instrumento. Entonces, muy importante, en el método de Clevenger para niños, cada vez que siempre todos los métodos para niños comienzan por una gran redonda en el do, en el mi, en el sol, normalmente en el do. Entonces, él siempre añade un compás antes en el que hay unas pausas que son la respiración. Normalmente en los métodos solo están las notas y se olvida al trompista que ha escrito el método añadir este tiempo de respiración. Y es muy, muy listo Clevenger, porque lo añadido siempre hay una tercera parte en la que nos vaciamos y luego tocamos. Entonces, cuando un niño comienza así, siempre sabe que antes de cada nota ya hay parte que está en otro compás que también cuenta. No es solo soplar la nota, sino toda esa preparación. Me parece muy, muy inteligente y no lo había visto en ningún método. Puede que esté en alguno más, pero no lo conozco. Entonces, entre el momento de el final de la expiración con la colocación de la embocadura. De vacío, coloco. Entonces, al inspirar es como si me hicieran el vacío. Y me quedo colocado. Y luego ya solo un movimiento del aire hacia afuera. Ese es mi timing. Si trabajamos en tempo y se automatiza, nos puede ayudar mucho a tener más precisión y seguridad. Aquí hay unos cuantos ejercicios de emisión. Uno es de Daniel Burgo, Technicolor, en el que trabajamos, como hemos dicho, que se puede tocar sin la lengua. Necesitamos para la emisión aire y embocadura. La lengua no es que sea importante. Normalmente lo hacemos con lengua, pero no es básica ni fundamental. Se puede tocar sin la lengua. Y luego chequear que el mismo aire pasa por la misma embocadura cuando está la lengua. Y así. Y eso nos crea con una sensación de que sabemos cuando terminamos de coger aire que la cara está preparada para tocar la nota que viene después. Y el aire lo único que hace es necesitar la presión suficiente para tocarla, pero la embocadura ya está. Y la lengua no va a corregir ningún error que la embocadura no haya corregido primero. Hay otro ejercicio de Wendell Reiter que es diferente. En este, nos aseguramos en la nota larga de que esa presión se mantiene hasta que colocamos aquí la lengua para picar. Lo hacemos 2 veces y la tercera hacemos un corta-pega. La sensación que teníamos aquí al poner la lengua, cuánto aire, por qué paso de ahí, la embocadura, cómo está la lengua, intentamos colocarla en este momento. Entonces utilizamos la articulación y el aire y la embocadura del hígado picado para conseguir una emisión igual de suave. Si todos los factores son iguales, tendremos el mismo sonido. Está bastante bien pensado. Y el siguiente es un ejercicio de Stefan Dorr, en el que llegamos ligados, está escrito en el do, pero puede ser para cualquier nota. No, habría que cambiar de tesitura incluso hacia abajo, vamos al grave. Y el agudo al revés.
cómodo y volvemos. En cambio, en el ejercicio de este Fandor, hacemos una nota ligada, llegamos a una que se estabiliza y la articulamos muy suavito unas cuantas veces, sería toda la zona que pone las blancas. No hay ninguna falta de aire en ningún momento, siempre la presión es constante. Y cuando llegamos aquí, hay un corte del aire, pero no vamos a desmontar la embocadura. Algo parecido a lo que teníamos en el dibujo de staccato. Hay una pausa, pero la embocadura se queda colocada para después, cuando esto he puesto una repetición de 2 notas, pero podría ser las notas, el número de notas que nos hiciera falta, y después esto se va a convertir en emisiones con respiración y desmontando la embocadura. De forma que vamos a ir recordando cómo sonaba la emisión de esta nota, cuando estaba el aire, cuando venía sin aire, con un hueco, pero con la embocadura preparada, y después cuando la tenemos que poner desde cero, digamos. Espero que esté claro esto. Y esta forma de hacer ejercicios de emisiones lo que nos da es que vamos ganando confianza, porque si hemos repetido 2 o 3 veces cada compás, al final podemos haber tocado 14, 15 notas bien, sin fallar. Y de la otra manera, si tenemos que hacer ese ejercicio en el La agudo, pues y vamos directamente a él, nos vamos a deprimir porque los 4 primeros los vamos a fallar, el quinto se arregla, pero la sensación es que el 20% ha sido bueno y el 80% malo. Entonces, cuando llega esa nota en un concierto, sabremos que hay pocas opciones de que funcione. Voy a tocar como está aquí. Son 3 ejercicios diferentes, todos buscan lo mismo, que nosotros seamos conscientes de en qué posición vibra el labio y cómo pasa el aire y que la lengua no es tan importante. Como vemos aquí, no, lo hemos hecho sin lengua varias veces y lo más importante es la combinación de aire y embocadura. Luego he puesto algo de música para que no sea todo tan técnico. Esto es de una página del método de Wendell Ryder que explica cómo organizarse los fraseos y está muy claro porque normalmente tenemos estas anacrusas y nos van a ayudar cada vez que pone una flecha es un impulso del aire que llega hasta un punto o una parte fuerte o un punto de tensión armónica. Nos ayuda a conservar ese impulso adelante, adelante, desde cada anacrusa hasta cada parte fuerte que va luego delante, detrás, y luego cuando hay líneas largas, siguiendo esta continuidad. Se puede hablar más en cada pasaje, pero es una buena forma de organizarse el fraseo, buscar los puntos donde hay realmente un peso, porque es una parte fuerte, porque hay una dominante que resuelve después en la tónica, un cuarto grado, que es una apoyatura, que después también resuelve, y todos estos van a ser nuestros objetivos y no cada nota. Por último, esto creo que es bastante importante, que está en el libro de Wendell Ryder, voy a ampliar un poquito más. Entonces, ahí vemos que hay una hoja que está rellenada y la otra está vacía para que cada uno la pueda poner su estudio personal y está organizado de forma que hay un día de la semana, lunes, martes, tal, calentamiento, ejercicios de respiración, boquilla, basing, ataques de aire, W23 son sus ejercicios que los 3 de capítulo de largas, ejercicios de armónicos, de flexibilidad, de los que he hecho yo antes, escalas, bueno, hay un poco un compendio de todo lo que necesitaríamos trabajar, un día de estudio, hay cosas que haríamos todos los días, boquilla, respiración, flexibilidad, hay cosas que unos días sí, uno no, cada día una escala de un tono diferente y bueno, me parece una buena forma de organizarse y no olvidarnos de nada. Por ejemplo, sonidos tapados, claro, tampoco hace falta hacerlos todos los días, pero cuando nos acordamos
Es que tenemos una obra la próxima semana para tocarlo. Entonces, esto es una buena forma de que no se olviden, porque están ahí apuntados. Luego están los estudios, los extractos orquestales y la obra que estemos trabajando. Y aquí nos plantea la misma hoja en blanco para que la podamos rellenar. Y aquí, para terminar, esta es la bibliografía que he puesto. El libro de Maurice Venterfa es muy, muy técnico. Se llama El punto de la vibración y solo habla de los dibujitos que he hecho yo. Pero lo primero que dice en la contraportada es la técnica es lo primero que necesitamos para tocar. Y la segunda frase es la técnica es lo primero que tenemos que olvidar para hacer música. Pero la tenemos que tener. Entonces es muy importante, es muy técnico, pero él mismo reconoce que es algo que hay que tener y automatizar y no podemos estar pendientes de todo ello. He puesto en rojo los que más utilizo, Burg, Technicolor y Wonder Rider, Farkas también, Joseph Singer también, How to Build an Embouchure, y el de Fredriksen, que es texto, que es Arnold Jacobson and Wind, que es muy interesante también. Y bueno, yo creo que por ahora, por mí ya estoy. Podemos pasar algunas preguntas si queréis. Espero que os haya interesado. Gracias, maestro, la verdad. Estoy muy sorprendido, la verdad. Muy claro todo. Quedó Quería, claro, eso es lo importante. sí, todo está supremamente claro. Yo, este tema de investigación tuyo fue, este lo hiciste a partir de lo que mencionabas, que iniciaste con clarinetista en tu banda. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles han sido como los hábitos recurrentes de los estudiantes que has tenido? Porque pues igual, o sea, yo creo que en el mundo, básicamente en la docencia del corno siempre tenemos los mismos hábitos y es la forma de la emisión, que la atención, la respiración, el aire. Y pues para mí es completamente claro lo que tú acabas de decir, que el instrumento realmente es un amplificador. Yo lo tengo bastante claro, pero pues básicamente quería hacerte esas dos preguntas. Bueno, cuando yo empecé con un profesor de clarinete y teníamos un método escrito por otro profesor de banda que tampoco era, ni siquiera era trompista. Entonces, luego Mm, pasé a un profesor de fliscorno, que es una trompeta, bueno, un flugelhorn, y me enseñó lo que él sabía, pero tampoco era, él no había estudiado en el conservatorio, luego fui paso a paso al conservatorio, después no mantenerme porque en el conservatorio fui a Hamburgo, y en Hamburgo sí que vi cómo quería tocar, porque ahora está muy centrado en la docencia y en la técnica, pero en mi época era muy joven y él tocaba muy bien y no sabía cómo. Creo que era también joven dando clase y cuando uno da clase aprende y analiza por qué toca bien y crece también como músico, ¿no? Y en aquel momento él no supo ayudarme en cómo hacer que yo tocara como él tocaba. Ahora, yo al escucharle sí que tuve claro cómo quería tocar. Y con Daniel Burke, que luego estuvo en Versalles, porque él venía a preparar las trompas de la Joven Orquesta Nacional de España, sí que vi una mentalidad mucho más organizada y pedagógica y analítica de por qué este trino al final de Mozart no me funciona. Y dice, mira, está respirando aquí, respira aquí. Y inmediatamente, 2 compases después, salía el trino. Entonces yo dije, a ver, esto no va de estudiar mucho, sino de estudiar bien y pensar cómo funciona. Puesto que ya tenía claro mi objetivo, cómo quería yo sonar, aprendí cómo cambiar lo que yo hacía. Y Daniel Burke tiene dedicado sus métodos a Farkas, porque también tomó un poco lo que Farkas un poco divulgó, porque fue el primero que habló un poco de técnica de la trompa, ya en el año 56. La gente se extraña porque mucha gente solo conoce los ejercicios de Farkas. Torirorororiro. Claro, yo siempre digo, ¿y leíste el resto de las páginas de Farkas? Y, no, yo solo fotocopié la música. Y entonces les pregunto, tú cuando vas a un curso con alguien, con un profesor famoso y te gastas $100, ¿qué es lo importante? La música de Farkas es la misma con ese profesor que la que tú tienes en casa. Lo importante es lo que ese profesor te transmite, cómo te corrige y te hace avanzar. Y eso es lo que está en el texto de Farkas. Y entonces una forma de abrirle la mente porque realmente
muchos dicen, todo este texto en inglés me voy a perder tanto tiempo para traducirlo. Lo importante es que me dijeron que estos ejercicios son buenos. Entonces, sí que intento que cada alumno, cada ejercicio que haga, sepa por qué lo hace, no porque le han dicho. Como es como la medicación de los médicos. Mi vecina me dijo que esta pastilla era muy buena cuando un día le dolía el hombro. No, automedicación no funciona. Hay que saber cada método o cada estudio o cada ejercicio qué objetivo tiene, ver si nosotros realmente tenemos que corregir esto o no, porque estemos trabajando cosas que ya funcionan y estemos metiendo debajo de la alfombra cosas que no funcionan. Entonces, yo fui un poco de esa manera, ¿no? Evolucioné buscando lo que veía que me ayudaba y eran como dos caminos. Uno era la idea de lo que buscaba y otro fue cómo llegar ahí, trabajando la respiración, la embocadura, centrándome mucho en sensaciones, leyendo mucho, no estudiando mucho, sino leyendo. Porque a veces la gente estudia mucho, pero no se para a analizar por qué esto no funciona, por qué sí. Y creo que eso es importante. Y la otra pregunta que me hiciste, no me acuerdo. Uno era lo de... De los hábitos más recurrentes que Sí. has visto en... Pues de lo más habitual, ahora no tanto, es mucha presión de la boquilla contra el labio y mucha tensión aquí en el hombro izquierdo, con tendinitis y fisioterapeutas, pero es una mala forma de canalizar la energía. Hay que pensar que si nos llenamos mucho, ese mismo aire va a producir, no sé, como el 80% de la energía que necesita el instrumento para sonar. Y sentir que nuestro cuerpo solamente es un soporte para la trompa. Está claro que las notas agudas necesitarán un poquito más de presión, también porque el aire lleva más energía y intenta lanzar la trompa de lejos, ¿no? Pero sí que me ayuda a estudiar moviéndome. No toco, no me muevo mucho cuando toco, pero a veces cuando estudio para sentir mi cuerpo, si realmente está libre, si yo doy la orden de moverse y el cuerpo está bloqueado, siento que estoy bloqueado. Eso me parece importante, esa tensión. Y después el subconsciente de todos hace lo mismo. El agudo es difícil, el grave es fácil. Entonces, arriba mordemos y en el grave soltamos. Yo también. Entonces, como eso lo arreglé para mí, era la forma de arreglarlo de los demás y va funcionando. Creo que esos son los errores más graves, pero ya uno es por el subconsciente, muchas veces también la vista molesta mucho cuando ve un intervalo grande. Es como si lleva un escáner y el escáner ve que ahí hay mucha altura. Entonces, esto inmediatamente crea una sensación de defensa del cuerpo y, claro, ya el aire no fluye igual, se cierra la garganta y todo lo que iba funcionando y posiblemente hubiera funcionado bien, esa sensación de querer controlar más lo bloquea completamente. Gracias, maestro. Daniel Zárate te tiene una pregunta. Daniel. Maestro, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y por todo lo que nos está compartiendo. La verdad es que está muy claro y estamos entendiendo muy bien esta parte técnica para abordar el instrumento, que es supremamente importante, ¿no, maestro? Sí, Eh, sí. yo el año pasado tuve un par de sesiones en fisioterapia porque de alguna manera siento que para nosotros también es importante como ese mantenimiento, ¿no? Que el cuerpo también Claro. tenga como esa distensión y esa búsqueda de la naturalidad. Uh-huh. Em, la fisioterapeuta me hablaba mucho de que para nosotros los cornistas es muy recurrente tener sobre todo mucha atención en el hemisferio izquierdo de todo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que a veces uno lo nota incluso con las zapatillas, con los zapatos, viendo la planta como está más gastada hacia un lado y eso va influyendo también Sí. en los hombros, que el omóplato está mucho más arriba. A veces pues también muchas de las acciones que se dan en la cara, en esa parte, ¿no? Hacia el hemisferio Uh-huh. izquierdo por lo general. Sí. Yo quisiera saber, maestro, cuál es su punto de vista en cuanto a la corporalidad frente a un instrumento que es anti todo, ¿no? Anticorporal y es un
un poco difícil en efecto. Al final no te entendí muy bien, pero bueno, creo que la pregunta es clara. En general, una buena forma de trabajar es comenzar con un espejo y colocarse uno en su postura habitual, relajada, equilibrado, no con un hombro por encima del otro. Y algo que digo yo a todos los niños pequeños cuando tengo una clase es hacer esto. Demostrar quién manda. El instrumento puede ir donde nosotros queramos, porque algunas veces cuando empiezan los niños jóvenes, comienzan aquí y cuando cumplen 16 años que tienen casi 2 metros, siguen tocando aquí, porque comenzaron ahí. Entonces hay que hacerles ver que ellos también son capaces de tocar con el corno en su lugar y sin crear tensiones innecesarias. Si necesitan colocar algo para sujetar el instrumento más alto, pues se coloca, pero no irse a posiciones malas. Entonces, lo mismo nosotros, cada vez que toquemos, colocarnos relajados. Lo de moverse funciona bien, sentir que el cuerpo no necesita trabajar, el cuerpo no sabe soplar. Un ejercicio muy bueno es solamente coger el instrumento y soplar. Y analizar cuántos músculos trabajaron, cuáles, cuánto, después tocar. Intentando trabajar exactamente lo mismo, porque el aire ya lo movimos antes y ahora lo moveremos igual. Cambiará que ahora estamos un poco más tensos en la parte de la embocadura, pero el resto del cuerpo no tiene que tensarse, porque no colabora en el soplo. Al contrario, está gastando energía de nuestro cuerpo y nosotros estamos invirtiendo parte de nuestro oxígeno en tensar estos músculos que además crean un sonido de peor calidad, porque es un sonido que está muy forzado, porque necesita más esfuerzo, y todo ese esfuerzo lo que hace es, el sonido más puro sería el sonido con la energía mínima para cada dinámica, ¿no? No quiero decir cero, pero hay una energía del aire y otra energía que se invierte en preparar la embocadura. Y eso nos dará un sonido redondo, perfecto, concentrado, proyectado. Todo esfuerzo extra que añadamos al cuerpo va a añadir como una perturbación a este sonido, una interferencia, va a perder calidad, va a perder proyección, porque estamos forzando un poco nuestro cuerpo para crear este sonido. Y no es necesario, sino que además es contraproducente. Entonces, chequea el cuerpo, muévete, ejercicios de soplar. Jessica y Anaís, que están por ahí, y Raquel también, las obligué a soplar mucho. Al principio se ríen, pero cuando ven que funcionan, no se ríen tanto. Dicen, anda, pues sí. Porque al final no hay nada que podamos hacer con el instrumento que no haya pasado primero por el aire. Esto que dibujé de las notas con resonancia, esa resonancia tiene que estar en el aire y después el instrumento, en el cuerpo, no hacemos nada, ¿no? Entonces, soplar notas sueltas. Me tocamos un violín, incluso verlo, ¿no? Y esa forma de mover el aire va a hacer que esa nota suene con esa articulación. Ser más consciente de que todo lo que hagamos con el instrumento tiene que pasar por un intermediario que es el aire, que está en medio. No puede ir desde el brazo directamente al instrumento, porque el brazo lo único que hace es sujetar y mantener los dedos aquí, pero para hacer música necesitamos que el aire cambie, de la manera que nosotros decidamos, o el compositor, el maestro que sea. Pero esto es muy importante, sentir que el aire es un intermediario con el que trabajamos. Todo lo que hagamos va a ir a cambiar el aire. La forma en que el aire va al instrumento, el paso, la cantidad, en el tiempo como se cae o se mantiene, y siempre a través del aire, nunca directamente del cuerpo al instrumento. Gracias, maestro. Te quiere preguntar Daniel Bello. Ok. Hola maestro, buenas noches. Muchas gracias Bueno, nuevamente por estar con nosotros. Es muy de interesante todo nada. lo que está hablando. Hay una pregunta que siempre me salta y es sobre cómo trabajar este cambio que tenemos en el registro medio y el registro grave. He escuchado muchas personas que utilizar bending, otras personas que pueden moverlo un poco, entonces ser flexible, entonces que no sea siempre en la misma nota. ¿De qué manera podemos abordar si ya tenemos un registro grave y medio estable, pero esas dos, tres notas que a veces no funcionan, cómo trabajarlas y si es moverlas en el registro o tenerlas estables y simplemente trabajarlas? Si tenemos ya dos embocaduras diferentes,
es lo que entiendo, ¿no? Una para el medio y otra que cambia en el grave, ¿no? Sí. Intenta con bending bajar todo lo posible la embocadura o sea, que la embocadura del medio abarque más notas hacia el grave y la del grave abarque más notas hacia el agudo. De forma que haya una zona en la que, en lugar de no tener ninguna nota, ninguna colocación buena, tengas dos. Y puedas elegir, dependiendo del pasaje, si te interesa, por ejemplo, Bruckner 7, ¿no? Será muy cómodo no cambiar para después no tener que volver a cambiar y que peligre el agudo y no esté tan fino, tan controlado, por ejemplo. Si tocas un pasaje grave que no sube, te quedas en la de abajo. Pero hay pasajes en los que no hay manera y tienes que usar las dos embocaduras. Entonces, si tienes, por ejemplo, la zona entre el si bemol y el fa, que la puedes tocar indistintamente de cualquiera de las dos maneras, intentas en cada pasaje descubrir en qué nota funciona mejor el cambio. Y para trabajar estas notas, que es lo que preguntabas, bending, con mucha paciencia, intentando conservar el color, la dinámica, no hacer que suene demasiado grande la grave, porque entonces habremos abierto el labio y admite más aire, pero ya hay un movimiento que luego puede ser que no nos funcione tan bien al volver hacia el agudo. Entonces, mantenernos en esa posición, aunque no sea la habitual, puede ser que tu registro grave sea más potente y ahora no lo encuentres tan lleno. Ok, pero si tienes que pasar por esa nota y volver, va a ser mucho más cómodo si no la cambias, ¿no? Entonces, sentir que puedes bajar con el bending muy abajo. Yo no tengo cambios. Tuve esa suerte, tampoco no fue voluntario. Pero sí que después el grave, que yo estuve una época tocando el tercer corno, 10 años, y otros 5 de segundo, cuarto, porque estaba muy mal organizada la sección, había 2 primeros, 2 segundos, un tercero, 2 cuartos, y nacieron mis hijos, decidí que yo quería vivir como los demás, y no hubo manera de repartir los servicios, entonces dije, ok, yo tuti, entonces tuve que trabajar el grave, y de esta manera me funcionó bastante bien, porque era escoger la tesitura, digamos, el sonido y la embocadura del registro medio, y expandirlo para que funcione con notas más graves. Y eso es una buena forma de que esas notas, además de en tu registro grave, en la tesitura de la embocadura del grave, te funcionen también en la otra. Y entonces puedes elegir en cada momento si cambias y en qué nota, pero tienen que ser de calidad las dos. Mejor que se solapen y no que haya un hueco en el que ninguna de las dos funcione bien. Eso es lo que tienes que evitar, porque entonces sí que estamos perdidos. No sé si Perfecto, respondía a tu maestro. pregunta. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, nada. Gracias, maestro. Te quiere preguntar Walter. Bueno, maestro, buenas tardes. Muchas gracias Buenas tardes, Juan. por este espacio, de verdad, muy, muy contento de poder escuchar atentamente todo lo que nos ha explicado hoy. Y, por supuesto, todos, como nombré al principio de la charla, eh, hemos estado, estamos o estaremos confrontando la enseñanza Espera un a poquito porque niños más jóvenes. no te escucho bien. Voy a ponerme los auriculares porque este ordenador no tiene mucho con los auriculares. Sí. Ok. Entonces decía, muchos de nosotros hemos estado involucrados en la enseñanza en el pasado, presente o incluso pues en un futuro, ¿no? Escuchando el hecho de que tú hayas comenzado en una banda con un clarinetista, quería hacerte dos preguntas. ¿Qué edad consideras tú la más conveniente para que un niño, un joven, pueda iniciar en el estudio del corno? Digamos, por su desarrollo físico, por su desarrollo cognitivo. Muchas veces a niños muy, muy pequeños se les compra instrumentos de juguete, incluso en donde ellos simplemente exploren o dediquen a tocar de la forma más natural por un tiempo, mientras ya pueda hacer una cosa mucho más formal. Y la segunda pregunta es, dentro de su experiencia como docente, ¿cómo aborda usted los primeros conceptos técnicos en los chicos, en los más jóvenes? Pues la edad de comenzar es un tema complicado porque
no sé si hay una respuesta correcta. No sabría decirte. Cuanto más pequeños, pues que mejor, siempre que tengan un instrumento adaptado, porque después vienen estas malas posiciones, pues el instrumento es más grande, se colocan mal, quizá cuando están en clase con el profesor, bueno, son capaces de conservar una buena colocación, pero el resto de la semana en su casa nadie sabe cómo realmente se están colocando y pueden adoptar malos hábitos corporales. Entonces, por eso es difícil, ¿no? Cuanto antes, a partir de los 6 años, yo creo que no hay ningún problema que empiecen. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con la posición, porque si no, he visto niños pequeños que colocan cuando comenzaron no podían con el instrumento, colocan la mano aquí y después es casi imposible llevar la mano a su lugar, porque tocaron tantos años aquí que se olvidan. Es difícil, pero no sé. Haría falta un trabajo del profesor como muy tampoco agobiante, ¿no? Pero que controle mucho este comienzo para que sea con el cuerpo erguido, relajado, todo lo que hemos hablado para los mayores, para todos, que sea desde el principio un hábito, una buena respiración. O sea, si se comienza, no con el trabajo que yo he presentado, hay muchas cosas muy técnicas que ni siquiera todos necesitan. El alumno que funciona no hace falta que sepa muchas cosas. Después, para enseñar él tendrá que ver cómo lo hace, ¿no? Pero hay gente que naturalmente suena bien, tiene un buen sonido, una buena vibración. No hace falta explicarte cosas que no necesita porque ya están, ¿no? Esto es más que nada un trabajo de corregir hábitos propios. Yo hablo porque yo los corrijo todos los días, no solo mis alumnos. Pero para este trabajo técnico con los niños pequeños sí que se puede hablar bien del timing de la respiración y eso crea un hábito siempre bueno y el de la postura muy importante, los dedos, que no, porque a veces niños que son pequeños no alcanzan el instrumento, acaban sujetando las paletas así. Entonces, intentar que eso desde el principio esté bien, porque si no, son tensiones que luego no va a haber manera de corregir. Pero el tema técnico, sobre todo el puntual de detalles de la embocadura, más adelante. Sí que el frulato es una cosa que, sin necesidad de pensar en qué músculo actúa de una manera o de otra, coloca una embocadura que funciona siempre mejor. Y además lleva más presión, porque como he dicho, el aire tiene que mover la lengua además del labio. Entonces, para mover el labio necesitará X presión, pero como la lengua está vibrando, necesita más presión. Luego, con esa presión extra, siempre vamos a tener más facilidad para después, al quitar la vibración de la lengua, llegar más agudo. Y al mismo tiempo, para crear esa presión que canaliza el aire, colocamos la embocadura mucho más firme. Y todo eso son ventajas y no se puede hacer un frulato mejor apretándose. Entonces, es como un compendio de cosas que no hace falta pensar qué es lo que funciona bien ni mal, sino que es como muy intuitivo. Funciona y ya está, es un pack. El aire, la embocadura, la lengua y todo va al lugar. No hace falta pensar este músculo y otro. Yo los he dibujado porque es más claro cuando se ven los problemas que tenemos, ¿no? Pero realmente no tenemos que explicar, y menos a un niño que tiene que colocar mejor o peor. Pero silbar sí que ayuda, porque sentimos que aquí hay un poquito más de control, no podemos silbar si esto está suelto o si estamos muy mordidos. Y estos detalles sí que un niño sí que sabe, porque silban todos los días, ¿no? Gracias, maestro. Muchas gracias. Nada. Gracias, maestro. Pues al parecer no hay más preguntas. A mí sí me gustaría, digamos que para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos contaras un poco del ARD. Pues digamos que la música siendo tan subjetiva, yo seguramente habrá unos estándares de, no sé, técnica, sonoridad, afinación, bueno, en fin, lo normal de un concurso, pero para ti, ¿qué es especial de un cornista? ¿Qué te llama la atención de un cornista? La musicalidad, el sonido, Musicalidad y sonido, sobre todo. Claridad sobre todo, y claridad, claridad. ¿no? Claridad, porque algunas veces van todo un poco en el pack. Si tú tienes un sonido enfocado, centrado, como dibujé, tienes mucha más claridad porque lo que tú produces con la articulación se entiende lejos. Tenemos un instrumento muy largo
y es propenso a que sea todo un poco una nube si estamos un poco sueltos. Entonces, esta claridad, como Stefan Dorr o Bávorak, cada nota es como una copa. Está ahí, cada articulación se escucha si es ligada, si es picada, desde el fondo de la sala. Eso es muy importante, musicalidad, por supuesto. Y el sonido puro y lo que estamos hablando, mínima inversión de energía. Puede ser mucha, pero es la mínima. Si Frido, hay que tocar un do sobreagudo así, pero con la mínima energía que haga falta. Si añadimos el doble, siempre va a ir a una zona del cuerpo que no lo necesita y es una lucha. Si comparamos con los músculos del cuerpo, todos van con pareja. Si estamos media hora haciendo esto, nos cansaremos mucho, pero no hemos conseguido nada. Y esto es muy fácil de ver. Los alumnos dicen, trabajaste mucho, pero no era por este camino, ¿no? Encontrar cómo canalizar la energía, sobre todo hacia el aire. Y ya te digo, un cornista, en cuanto toca una nota, se ve que si hay alma dentro de la nota o no. Es parte del sonido, parte de la música, pero como, no sé, algo especial, no se podría ni definir. A mí, yo cuando escucho a Radovan, cada nota tiene vida propia. Entonces, es algo que llevo de 20 años diciendo. Radovan, yo de mayor quiero tocar una nota como tú. Pero es verdad, porque toca una nota, cualquiera que está en el aula y sea la primera vez que lo escucha, o no la primera vez, incluso después de 10 años, te mira y dice, es otro mundo, es solo una nota, porque no es que tiene un lacito cada una. Da igual, puede ser fortísimo el piano, pero tiene, desde el principio hasta el final es un ente vivo, y esto es algo que no, eso no se puede enseñar, eso yo no, con mucha técnica, pero bueno, las cosas básicas, lo que quieren los directores, que es sonido, seguridad, afinación, son cosas, el talento no se puede vender, pero el fraseo sí para mí se puede explicar, pero ya este extra, ya eso es más difícil, ¿no? Hay que estar tocado por la varita de Dios. Sí, señor. Pues maestro, muchas gracias, de veras muy, muy gratificante escucharlo, muy maravilloso esta hora y media. La verdad ha sido muy, muy educativo, muy claro todo. Muchas Ajá. gracias de veras por su tiempo, por su disposición y pues maestro, Colombia ojalá cuando todo esto se normalice, sí nos gustaría demasiado tenerlo por acá, por Colombia. Nada, yo encantado, ha sido un placer colaborar con vosotros. Espero que la labor esta que estáis haciendo se transmita a muchos profesores y desde ahí a muchos cornistas jóvenes. Y vayamos y seguimos en contacto. Tenemos amigos comunes, seguimos en contacto y si hay oportunidad de viajar a Colombia, viajaremos. Encantado. Muchas gracias, maestro. De verdad, muchas, muchas gracias. De nada, cuidarse. Que esté muy bien. Chao, chao. Está la gente despidiéndose. Ok. Sí. Muchísimas gracias por Me todo. espero. Muy clara la explicación, demasiado clara. Muchísimas gracias por tus experiencias. Me alegro. Yo intento ser claro y creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso me dice, cuando hago en clase, hago estos dibujos, son básicamente siempre los mismos, pero creo que ayudan a ver cosas que algunos sentimos y no sabemos qué sentimos, pero son muy difíciles de explicar, porque no se ven. Como un cantante, no se explica un cantante cómo funciona la voz, no se ve nada. Una imagen, tienes que hacerte una metáfora de por dónde suena con voz de cabeza, de pecho, es muy complicado. Esto es un poco una forma de verlo, lo que no se ve. Luego con el tiempo sí que llegas a ver claramente cómo está tocando el alumno. ¿Cuál es el problema por el que suena de esta manera? Si está cerrado y suena una vibración extra, si está forzando mucho porque el mismo mordió y el aire no pasa. Con el tiempo vas viendo que incluso yo a veces, ahora no tanto, pero antes sí tocaba mal para intentar asemejarme a lo que sonaba el alumno y luego chequeaba qué es lo que estaba haciendo mal para sonar así. Y luego le decían, estás haciendo esto. Yo sé que no era muy bueno para mí, pero era una forma de cambiar cosas para ver si llegaba a su problema cerrando la garganta, o cerrando el labio, o soltando. No sé. Hay que dar muchas vueltas cuando uno da clase. Pues nada, os dejo. Que vaya todo muy bien, a cuidarse. Muchísimas gracias, maestro. Seguimos en contacto. Muchas Claro, gracias, maestro. maestro. Gracias.
Gracias, compañeros, a todos y saludos. Saludos, Diego, Daniel, Indira. Muchas gracias por la gestión. Y a Gracias los por demás asistir. compañeros. Gracias.